Del. Compañera presidenta, buenas tardes, compañeras y compañeros asambleístas. En primer lugar, un saludo especial a todos quienes hacen los medios de comunicación que están pendientes de este tema importante para la Asamblea Nacional. El trabajo de la Comisión Multipartidista de Investigación se realizó de conformidad con su naturaleza. Y su naturaleza está establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 163. La naturaleza de la comisión tiene dos características: es multipartidista y de investigación. La condición de multipartidista permitió evitar que se actúe con sesgos ideológicos. Los integrantes pertenecemos a bancadas legislativas distintas. En consecuencia, interpretaciones de los hechos variadas y desde visiones diferentes permiten contrastar y alcanzar mayor objetividad. Y la segunda característica es denominada de investigación, sin adjetivos. No adjetivar la comisión tiene la ventaja de no reducirla exclusivamente al ámbito jurídico, como algunos equivocadamente han opinado, sino por el contrario, permitió recurrir al instrumental metodológico que son aplicables a todas las ciencias sociales, en particular a las ciencias políticas, que son las ciencias que se abordan y estudian las conductas humanas. Y eso hizo la comisión: examinó los hechos, recabó evidencias, interrogó, escuchó al denunciante y fundamentalmente a la denunciada, respetando el debido proceso. Comparecieron todos los actores involucrados, se contrastó versiones y se realizó las valoraciones que se consideraron pertinentes. Y finalmente, dentro del plazo de los 10 días que establece la ley, se entregó el informe con sus conclusiones y las recomendaciones que corresponde a su lógica de investigación. La conducta denunciada por el asambleísta Esteban Bernal efectivamente constituye una infracción que el Pleno de esta Asamblea debe debatir y debe sancionar. Ninguno de los integrantes de la comisión sostuvo que la conducta de la asambleísta Sofía Espín no merecía sanción. Todo lo contrario, los tres integrantes coincidimos que es una conducta reprochable. La discrepancia con uno de los integrantes radicó en la sanción que debía aplicarse. Y fue ahí donde las valoraciones acerca del hecho se distanciaron. Para la mayoría de los integrantes de la comisión, la conducta investigada infringe, rompe y ataca los principios de la independencia de poderes. Y cuando este principio es agredido, se afecta a la organización misma del Estado ecuatoriano, puesto que el Ecuador está organizado como república, tal como lo establece en su artículo 1 la Constitución. Y una república, desde el siglo XVIII, desde que Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, publicó su obra El espíritu de las leyes, consagra la separación de poderes como el factor esencial que impide que se gobierne al antojo y al capricho de los monarcas, al gusto y sabor de dictadores, de tiranos, de déspotas, de ayatolas o de los que hoy se denominan populistas del siglo XXI. No importa el signo ideológico, si son de derecha o son de izquierda. A quienes promueven las tiranías no les preocupa la independencia de poderes. Por el contrario,
trabajan para que todo se vuelva gelatinoso, vidrioso, para que la confusión campee y así los redentores y milagreros puedan ofrecer sus conocidas recetas. Viejo dilema el de nuestros países, república o tiranía, democracia o redención. Es cierto que en el país hay insensibilidad frente a este principio. Este principio ha sido y es tantas veces vulnerado que estamos llegando a la ligereza y a la banalidad de que por ser tan repetidamente violado no merece mayor importancia. Y por ese camino transitan los que concluyen que las dictaduras son mejores que la democracia, o que a los dictadores buenos que hacen obras les está permitido meterle la mano a la función jurisdiccional y les está permitido convertir a los parlamentos, a los congresos o asambleas nacionales en un ministerio más, en una oficina más, subordinada y cómplice del Poder Ejecutivo. Entrometerse en un proceso judicial y el proceso que intentó obstruir la asambleísta Sofía Espín no es un proceso cualquiera, sino un proceso donde está sindicado un expresidente de la República. Es una conducta irresponsable que afecta y contraviene con los deberes que debe observar el Estado ecuatoriano. Y el Estado, según mandato constitucional, debe garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, y debe garantizar a los ecuatorianos y ecuatorianas el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Y los asambleístas, así como toda servidora o servidor público, no estamos exentos de nuestras responsabilidades por los actos que realizamos en ejercicio de nuestras funciones. De conformidad en el artículo 233 de la Constitución y 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y las evidencias que recogió la Comisión permiten determinar que la conducta del asambleísta es una conducta que afecta la ética del quehacer público, promueve la desinstitucionalización de los poderes del Estado y contribuye a que la inseguridad jurídica alimente la corrupción. La asambleísta Sofía Espín cometió un rosario de violaciones en la visita que efectuó al denominado Centro de Confianza de Chillogallo, al sur de Quito, donde se encuentra la testigo protegida Jessica Falcón. Se violaron principios constitucionales, se violó la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se violó el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Así consta en el informe que entregamos y que es conocido por todos los integrantes de este Pleno. Todas violaciones graves, tan graves que funcionarios del Ejecutivo no han tenido otra alternativa que denunciarlas ante la Fiscalía General del Estado. Y ya la Fiscalía ha solicitado a la Corte Nacional fecha para una audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta Sofía Espín. Y el día de ayer llegó el pedido del juez para que sea levantada la inmunidad parlamentaria de la asambleísta. La conducta del asambleísta Espín será investigada en la función jurisdiccional por las responsabilidades penales que pueda tener. Pero a esta Asamblea Nacional hoy le compete, hoy le corresponde sancionarla desde sus responsabilidades políticas. Las y los asambleístas ejercemos una función pública al servicio del país. Debemos actuar con sentido nacional. Somos responsables políticamente ante la sociedad y estamos obligados a asumir las consecuencias de nuestras acciones u omisiones.
Con fundamento en la investigación efectuada, recomendamos a este Pleno que aplique el inciso final del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puesto que la conducta del asambleísta Sofía Espín está adecuada al numeral 1 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Corresponde a este Pleno, como el máximo organismo o como el máximo órgano de la Asamblea Nacional, decidir la sanción a una conducta que la ciudadanía ha condenado, que la Fiscalía investiga y que es incompatible con las funciones y facultades de una asambleísta. Este Pleno no debe minimizar las consecuencias de una conducta reprochable y debe poner en marcha los mecanismos que posee para autorregenerarse. Nadie puede ignorar que las instituciones del Estado ya sufren una profunda crisis en su credibilidad. Es un deber de esta Asamblea Nacional sintonizar con los sentimientos de la mayoría de los ecuatorianos y, en consecuencia, debe sancionar de manera ejemplar una conducta contraria al mandato popular y al Estado de Derecho. Si no hay autorregeneración, no hay futuro para esta Asamblea Nacional. Si no hay sanción para una conducta repudiable, esta Asamblea habrá perdido la vergüenza y se convertirá en un pésimo ejemplo a seguir por el resto de instituciones públicas del país. Si hay sanción y regeneración, habrá esperanza. Si se aplica la norma y se castiga la indecencia de una conducta que distorsiona la función de un asambleísta, esta Asamblea Nacional tendrá la mirada limpia y evitará quedar en mora en la defensa de su propia vida institucional. Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, la conducta de la asambleísta Sofía Espín debe ser sancionada por el Pleno de esta Asamblea Nacional, con la pérdida de su calidad de asambleísta, tal como lo determina el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muchas gracias.